Estuvimos viendo las últimas dos clases, partimos de los principios de Mendel, hablamos de estos experimentos que Mendel había hecho con rasgos específicos, discretos, eran una cosa o la otra, y donde pudo él observar que podía explicar los patrones de herencia de esos rasgos, incluyendo esta reaparición de rasgos de la generación parental en sus nietos, después de haber sido como después de haber desaparecido en la generación, la F1, en los hijos. Y él como lo explicaba a través de esta hipótesis de que la herencia, los factores que determinan la herencia y los rasgos particulares de cada carácter están especificados de a pares por unidades discretas que cada organismo tiene por dos, y donde la relación en cómo se manejan esos los distintos miembros del par determina qué es lo que se observa, cuál es el fenotipo. Entonces vimos los principios de Mendel y luego vimos esta cuestión de que, primero, que hay una segregación de los factores, es decir, que se pueden separar y volver a unir en la siguiente generación, y lo otro es que si tomamos más de un rasgo, lo que se llama más de un gen, qué pasa con un gen en principio es independiente de qué pasa con otro gen. Pero a medida que se redescubren las leyes de Mendel a principios del siglo XX y empieza el estudio de la citogenética, es decir, de asociar la base mecanística de la herencia a estos patrones de herencia, y se descubre o se demuestra que la herencia está fuertemente ligada a estos cromosomas que se veía que se repartían durante la división celular, empiezan a observarse algunas cosas que desafían esos principios, aparentemente, hasta que aparece una hipótesis que lo explica. Una de estas cosas es la herencia ligada al sexo, donde hay una disociación entre los fenotipos observados y la proporción en qué proporción aparecen en cada sexo. Entonces decimos herencia ligada al sexo, donde el fenotipo esperado cambia porque el 25% del doble recesivo aparece asociado específicamente a los machos, y las hembras suelen tener el fenotipo normal. Después vimos que además del mecanismo básico de relaciones de dominancia entre alelos, donde estaban alelos dominantes y los recesivos, a veces había situaciones que parecían corresponderse mejor con el modelo de herencia mezcladora, pero que también podían ser explicados a través de los mecanismos de codominancia y dominancia incompleta. Entonces vimos ejemplos de dominancia incompleta cuando hablamos, por ejemplo, de colores intermedios en las plantas asociados a un dosaje intermedio de pigmentos debido a un dosaje intermedio de las enzimas que los forman. Y después vemos un ejemplo distinto que es codominancia, que es cuando existen alelos que expresan el rasgo, y lo pueden, en caso de heterocigosis, expresar ambos los alelos, como en el caso de los grupos sanguíneos, donde el heterocigota para los alelos IA y B expresa tanto la proteína A como la proteína B en los subglóbulos rojos, y eso es un ejemplo de codominancia. Y el caso es particular de los grupos sanguíneos, es interesante porque combina tres alelos. Siempre estuvimos viendo hasta ahora ejemplos que tienen dos variantes posibles, en este caso hay tres variantes posibles, de los cuales dos son dominantes contra una tercera y codominantes entre sí. Y esto es importante porque quiere decir que una variante en particular, la relación de es dominante o codominante o recesivo en función comparado contra otro alelo, ¿sí? Un gen que tiene una única variante, que existe solo una variante, esa variante, ese alelo que es único, no es ni dominante ni recesivo, porque no se compara contra nadie. Cuando aparezca una variante nueva, ahí se verá cómo se comporta en dominancia o en recesividad. Uno puede, en función, si conoce el mecanismo que subyace, cómo se expresa ese gen y cómo genera un fenotipo, uno puede predecir. Por ejemplo, si uno tiene un gen que codifica una proteína que lo que hace es,
por ejemplo, encender otro gen que a su vez genera un mecanismo de desarrollo que produce un fenotipo determinado, y ese gen es necesario, digamos, esa proteína es necesaria en muy baja cantidad, podría pasar que por una mutación en ese gen que hace que codifique una proteína que no funciona, aparezca un segundo alelo. Ese segundo alelo va a ser dominante o recesivo respecto al alelo existente. ¿Por qué? No, puede ser dominante o recesivo. ¿Por qué dominante? ¿Por qué recesivo? Porque es disfuncional. Y entonces, ¿por qué cuando esté en heterocigosis haya una copia que hace la proteína que funciona y una copia que hace la proteína que no funciona? Va a dominar la proteína, la copia que es la proteína que funciona. En este caso en particular, una proteína que es necesaria en baja cantidad. Yo tengo una versión del gen que hace la proteína esta que anda y una versión que hace la proteína que no anda. ¿Funcionará? ¿Se activará el otro gen que activa el proceso de desarrollo que genera el fenotipo? Sí. Al principio uno diría que sí, porque ya con una copia, si hace falta poca, uno diría, bueno, es suficiente, alcance, y por lo tanto el gen, digamos, la variante nueva, en heterocigosis va a actuar como recesiva. En homocigosis no va a haber ninguna de las dos copias tiene información para hacer una proteína que funcione, y entonces ahí no se va a activar ese otro proceso de desarrollo y por lo tanto no se va a generar este rasgo que es el fenotipo final. Fíjense cómo eso uno lo interpretaría clásicamente como que este gen en particular es el gen de este rasgo que estoy haciendo. Pero en realidad hay un montón de genes involucrados en fabricar ese rasgo, como lo vamos a ver cuando veamos desarrollo. Lo llamo el gen que hace porque al haber dos variantes, hay una opción en la que ese rasgo no aparece. Pero recuerden esto, no existen genes específicos para determinados rasgos fenotípicos. Es decir, no hay un gen del color de ojos, no hay un gen de la forma del pelo, no hay un gen del color de la piel, ni hay un gen de la cantidad de dedos de las manos, ¿sí? Ninguna de esas cosas resulta de la expresión de un único gen. Lo que hay es genes que, cuando funcionan distinto, hacen que el producto final, que influyen en el proceso, hacen que el producto final, sea el color de pelo, de ojo, la forma del pelo, el color de la piel, la cantidad de dedos, sea la normal o sea distinta. Bien. Otra cosa que forma parte del segundo principio de Mendel es esta idea de que si yo tengo dos genes, cada uno con sus variantes, las variantes que se heredan de un gen son independientes de las variantes que se heredan del otro gen, ¿sí? Y eso lo había demostrado una buena cantidad de sus rasgos en las arvejas. Ahora, ¿eso por qué funciona así? ¿Qué es lo que garantiza que dos genes puedan segregar sus alelos independientemente? Y que yo entonces pueda hacer la combinatoria por probabilidades para determinar las proporciones en una cruzada híbrida, por ejemplo. ¿Eh? La pregunta es, Mendel dice, si yo tengo dos rasgos, por ejemplo, la forma de las arvejas y el color de las arvejas, y yo cruzo dos líneas puras, yo lo que observo es que las proporciones resultantes en la F2, esta 9331 que calculamos la vez pasada, implican que cómo se hereda el color de la arveja es independiente de cómo se hereda la forma de la arveja, ¿sí? Es decir, que se segregan independientemente. Si no, yo no podría tener esas proporciones que las calculo asumiendo independencia. ¿Cómo es posible que eso funcione? Que los rasgos se hereden independientemente unos de otros a nivel citogenético.
Dale. Esboce. No, es que no tengo ni idea. Pero debe tener algo que ver con esto de la célula cuando se reproduce, que separa los cosas y bueno, una parte se. ¿Cuáles son los cosos? Los centriolos, eso que abren Sí, sí, los centriolos están ahí. Pero ¿qué es lo que separa la célula en la división? el. ¿Qué es lo que reparte? Los cromosomas. Pero igual después queda una patita, no sé cómo se llama la patita. No. Ahí vamos a ver las patitas. Después vamos a ver las patitas. Lo cierto es que, ¿dónde están los genes? En los cromosomas, ¿sí? Entonces, eso implicaría que si yo tengo un montón de genes repartidos en cromosomas, entonces si yo tengo dos genes de referencia, están en dos cromosomas distintos, cada cual se reparte distinto, ¿sí? Ahora, ¿cuántos genes hay? Yo les tiré un número la otra vez. Millones y millones. No, millones de genes. No, amigo. ¿No dijo eso el otro día? No, nunca dije millones de genes. Sí, entre 15, 20, 30 mil, más o menos. Ese es el rango. Son un montón, pero no son millones. Son bastante menos que un millón. Bien, ¿cuántos cromosomas hay? Depende de la especie. ¿Qué rango de números? ¿Nosotros cuánto tenemos? 46. Bien. O sea que ya tenés un número. Algunos tienen 80. Hay especies que tienen quizás 100, 200. ¿Sí? Nunca miles. Por lo tanto, ¿puede haber un gen por cromosoma? ¿Un gen por cromosoma? No. Muchos más. ¿Sí? Es decir que al menos algunos pares de genes, yo le digo pares de genes al azar, al menos unos cuantos van a terminar en el mismo cromosoma. No les queda otra, ¿sí? ¿Qué pasa cuando dos genes están en el mismo cromosoma? Con la segunda ley de Mendel, o el segundo principio de Mendel. ¿Qué decía el principio? El segundo principio de Mendel. Se segregan independientemente. Y la explicación es que porque están en cromosomas distintos. ¿Y si están en el mismo cromosoma? Se heredan juntos. Es decir, que si yo tengo una variante, ¿no? Una variante, un alelo que está en un cromosoma para un gen, y una variante para otro gen que está en ese mismo cromosoma, en principio si el cromosoma va en bloque, eso quiere decir que esta variante de este gen se hereda con esta variante de este gen. Es decir, que no son independientes. Bien. ¿Eso se llegó a dar cuenta Mendel en algún momento? Nunca le tocó. Yo sospecho que eligió los caracteres que mejor mostraban independencia, ¿sí? Sobre todo porque no tenía una buena explicación para los otros. Bien, resulta que Morgan y sus estudiantes, con sus moscas, siguieron buscando mutaciones y así como encontraron muchos rasgos basados en esas mutaciones, recuerden, para poder hacer genética, estudios de genética a este nivel, uno depende de que los rasgos sean variables, es decir, que los ojos de las moscas sean rojos o blancos, que la forma de las alas sea de una manera o de la otra, que el color de la piel o la mancha en el lomo exista o no exista, ¿sí? Hay un montón de rasgos más, pero que si no son variables, ¿cómo los estudio? No puedo estudiar cómo se heredan porque no tengo manera de ver cómo la variación se segrega, ¿sí? Entonces ellos empezaron a exponer a estas moscas a agentes mutagénicos que lo que generaban eran variantes nuevas. Y entonces una vez que encontraron una variante, podían estudiar los genes que estaban detrás de ese rasgo que ahora era variable. Así fue como encontraron un montón de rasgos que se heredaban del mismo modo en que Mendel había propuesto. Pero también encontraron un montón de rasgos que no cumplían los principios mendelianos.
Y en particular había muchos pares de genes que cuando los comparaban veían que no cumplían este principio de segregación independiente, que era básicamente que si yo estoy mirando ahora dos rasgos distintos, codificados por dos genes distintos, ¿sí? Cada uno de los cuales tiene dos variantes distintas, dos alelos distintos, y que habíamos dicho que la proporción esperada de las distintas 4 combinaciones posibles era 9,3,3,1. Y ellos observaban que había un montón de rasgos tomados de a pares que cuando calculaban las combinaciones no les daba 9,3,3,1. Pero una cosa curiosa que observaban es que, en principio, uno pensaría, ¿no? Si dos genes son completamente no independientes, ¿sí? Si no se segregan en ningún modo, de un modo que no sea totalmente independiente, es decir, son dependientes, siempre están pegados como si estuvieran en el mismo cromosoma, ¿uno cómo esperaría que sean las proporciones? Si fueran totalmente dependientes y se comportan en bloque, entonces los alelos que están en un mismo cromosoma van a estar siempre juntos y los alelos que están en otro cromosoma van a estar siempre juntos y actuarían como si fuera un solo gen. Es decir, la proporción sería 3:1. Aparecería 3:1 de una variante, 3 de una variante y 1 de la otra. Pero eso no es suponiendo que ambos genes sean dominantes con el mismo. Sí, en realidad depende de qué alelos terminan en cada lado, en cada cromosoma. ¿Sí? Pueden ser 3:1 o 1:1. El tema es que uno esperaría que en cualquier caso sea siempre la misma proporción. Y lo que se encontraban es que dependiendo de cuál era el par de genes, variaba la proporción. Es decir, que aparecían todos los fenotipos esperados bajo el supuesto de independencia. ¿Sí? Porque uno lo que esperaría acá es que más allá de la proporción es que haya solamente dos variantes. Pues yo tengo dos cosas para combinar, hay solo dos variantes. Pero lo que sucedía es que variaba de acuerdo al par de genes que yo elegía. Y esto llevó a esta idea de que, bueno, como ya se sabía que los genes están en los cromosomas, porque esta altura de la teoría de la cromosómica de la herencia, que establecía los genes están en los cromosomas, ya estaba claramente establecida, la idea era que lo que estaba sucediendo era que estos genes que no respondían al principio de independencia, es el segundo principio de Mendel, estaban ligados. ¿Cómo estaban ligados? Porque estaban en el mismo cromosoma. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Con un cruzamiento de híbrido. Recuerden, cruzamiento de híbrido es cuando tengo dos genes, cada uno de los cuales tiene dos alelos. Entonces, en este caso vamos a hablar de moscas. Vamos a ver dos tipos de moscas. Las moscas normales, lo que se llama el tipo silvestre o el wild type, son grises y sus alas son normales. Es una mosca gris normal. Y luego hay un mutante doble que es de color negro y sus alas son rudimentarias, quiere decir que tiene un desarrollo muy escaso. Vamos a llamar el color gris B larga grande y vamos a llamar al ala normal V corta grande. Y a sus respectivos alelos recesivos, B larga chica y V chica. Tengo que cambiar las letras, es odiosísimo. Este ejemplo claramente no fue hecho para idioma castellano de Argentina. Haríamos negocio diciéndole la V, como dicen los españoles. Bueno, la cuestión es que si cruzamos dos líneas puras, obtenemos una F1 que es doble heterocigota. ¿Sí? Hasta acá, lo de siempre. B grande, B chica, V grande, V chica. ¿Y cómo es el fenotipo
de esta F1? Blanca y no sé, gris y rojo y alas normales. Ojo nunca hablamos, pero está bien. Pero sí, los ojos son normales. No me quedaba otra porque no hay mutantes de ojos en este ejemplo, pero está bien. Es gris y alas normales. Bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a tomar este heterocigota, una de estas moscas, y la vamos a cruzar con una de estas. ¿Sí? Con la mosca negra de alas cortas de la generación parental. Esto se llama retrocruza, es una manera de saber con seguridad el genotipo de ambos parentales. Es decir, que yo sé que este solo me va a dar alelos B chica y V chica, ¿sí? Por lo tanto, yo sé que la única posibilidad está asociada a cómo se segregan los alelos de acá. Bien, asumiendo un sistema normal donde se cumplen ambos principios de Mendel, ¿cuántos fenotipos esperamos de esta cruza? A ver, veamos. Vamos a tener, por un lado, acá segrega B grande, que siempre va a ir con B chica, ¿sí? Y por otro lado tenemos B chica, que va a ir con otra B chica, por lo tanto, por un lado tenemos un 50% de heterocigotas que van a expresar el fenotipo dominante, es decir, ¿cómo van a ser? Grises. Y vamos a tener un 50% de homocigotas recesivos que como van a ser negros. Luego tenemos lo mismo para las alas. Vamos a tener un 50% que va a segregar, va a generar V grande, V chica, heterocigotas, ¿y qué alas van a tener? Normales. Y vamos a tener después un 50% que es V chica, V chica, y van a ser las alas rudimentarias. Asumiendo independencia, tenemos 50% de cada uno de los dos fenotipos de color, 50% de cada fenotipo de alas, y por lo tanto tenemos que tener una proporción de cómo debería ser. 1, 1, 1, 1, ¿sí? O sea, 25, 25, 25, 25. ¿Se entiende por qué? Porque es el 50% de uno y es por el 50% del otro para cada uno. Bien. Entonces, hacemos un experimento. Entonces, acá está las combinaciones. Tenemos 2.300 moscas. Vamos a hacer un experimento. Lo bueno de las moscas de la fruta es que se reproducen en grandes cantidades, por lo tanto podemos sacar un número grande como para sacar las proporciones, ¿sí? Tenemos nuestro parental gris de las normales del F1, que sabemos seguro que es heterocigota doble, y nuestra mosca negra de las rudimentarias, que sabemos seguro que es doble homocigota. Las proporciones que esperamos son de 1, 1, 1, 1, que yo divido 2.300 por 4, me da 575 moscas de cada tipo. ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá estamos explicitando las expectativas de las proporciones bajo la hipótesis de que estos dos genes se segregan independientemente, ¿sí? Es decir, bajo la hipótesis de que estos caracteres se comportan como siguiendo el primer y segundo principio de Mendel. Luego vamos a contrastar la expectativa, la predicción de esa hipótesis con los resultados experimentales. El resultado experimental, cuando cuento las moscas, me da que tengo 965 moscas color gris y alas normales, 944 color negro y alas rudimentarias,
206 moscas color gris y a las rudimentarias y 185 moscas color negro a las normales. ¿Qué está pasando acá? Bien, una cosa es que vemos primero que los números no dan. ¿Sí? Son suficientemente distintos como para decir, bueno, evidentemente esta proporción esperada no se está dando. Entonces mi predicción basada en la hipótesis de segregación independiente no se cumple y por lo tanto rechazo la hipótesis de segregación independiente. ¿Sí? Lo siguiente es algo curioso, que es que hay como un par de las combinaciones que están más o menos en la misma frecuencia, porque fíjense que 965 y 944 es bastante parecido, y hay otro par que también están en números relativamente parecidos, 105 y 185. ¿Sí? Entonces hay algo asociado a estos dos y algo asociado a estos dos que es distinto. Lo otro es que, digamos, bueno, supongamos que entonces la hipótesis alternativa es que no son independientes, sino que están en el mismo cromosoma. Ahora, si están en el mismo cromosoma, eso quiere decir que este alelo, yo ya sé que siempre implica un cromosoma que tiene B chica o B chica, ¿sí? Y acá, yo no lo sé, pero si vino del parental, quiere decir que el parental, que era doble homocigota, dominante uno y doble recesivo el otro, quiere decir que yo debería tener todas mis gametas, es decir, todas mis cromosomas, tienen que venir o del original, que era doble homocigota, y por lo tanto solo tiene para hacer gametas, cromosomas que son B grande, V grande, o solo tiene del otro, la que desciende de la mosca original negra a las rudimentarias, que era B chica o B chica. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Es decir, que si uno piensa que estos están en el mismo cromosoma y están ligados y no se pueden separar, entonces uno esperaría solo que aparezcan estos dos tipos de moscas. Porque para tener estos dos tipos de moscas necesito tener una recombinación de esos dos cromosomas que supuestamente están ligados. Entonces, eso quiere decir que mi expectativa, bajo la hipótesis de ligamiento completo, es decir, que están en el mismo cromosoma y no se pueden separar, es que las proporciones sean 1, 1, 0, 0. Y eso tampoco se cumple. Entonces, ahí es cuando necesito una nueva hipótesis que pueda explicar estos datos, que es que, si bien estos dos genes están ligados y por lo tanto los alelos que venían en el mismo cromosoma tienen una alta chance de terminar juntos, no es cierto que el 100% de las oportunidades queden juntos. De alguna manera hay un mecanismo que los está recombinando. Y en el momento en que aparece esto, alguien en algún momento dijo, ¿cuándo se forman las células que van a formar las gametas? Está esta mitosis especial que se llama meiosis, que la vamos a ver en breve, que hay un momento en que los cromosomas homólogos se entrecruzan. Capaz que lo que está sucediendo en ese entrecruzamiento es que se están intercambiando pedazos. Y cuando eso sucede, entonces, si ese entrecruzamiento ocurre a la mitad de camino entre donde están estos dos genes, esto hace que esos dos alelos que no se podían recombinar se recombinen y por eso aparecen estos fenotipos que si no, no deberían estar. Eso quiere decir que una cosa que se ha observado también es que ese entrecruzamiento ocurre siempre. Es decir, que en todo momento hay uno de los dos cromosomas, las dos cromátidas, intercambia un pedazo con su par homólogo. Y eso hace que
dos alelos que estaban juntos para distintos genes terminan separados, cruzados. Y entonces alguien dijo, bueno, esta diferencia de proporciones variaba dependiendo de qué par de genes tomaba. Es decir, que si yo tomaba un par de genes, por ahí esto era mucho más alta esta frecuencia de lo que se llaman las recombinaciones parentales y mucho menos infrecuentes los recombinantes, y otras veces eran casi como si fueran independientes, casi, no del todo. Bien, lo que se planteó es lo siguiente. Lo que se podía usarse para explicar esa diferencia en estas proporciones era a dónde estaban ubicados uno respecto del otro los distintos genes. ¿Por qué? Supongan que yo tengo, vamos a hacer un maravilloso dibujo. Supongan que yo tengo un cromosoma, ¿sí? Y tengo mi gen del color acá, ¿no? Acá tengo un alelo dominante y mi gen de las alas acá. Y tengo un cromosoma homólogo donde está la variante, la variante, no, vamos de vuelta. Entonces dijimos que esto es B, esto es V grande, y tenemos este otro, que tenemos B y V grande, y V chica, ¿sí? Esto viene así. Y yo recombino acá, tiki, tiki. Y lo intercambio de modo tal que ahora tengo hasta acá, y este queda del otro lado, ¿sí? Qué lindo, mi decano. Qué oportuno. ¿Ven que ahora queda intercambiado? Bien. Ahora, ¿qué pasa si en vez de estar ahí vamos a elegir otro gen para un tercer rasgo que está más cerquita? Este lo vamos a poner acá, taca, 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 y este acá. Bien. Fíjense que si este gen, cuando ocurrió este evento en el que se intercambiaron, este ahora es recombinante con este, pero con este no. Es decir que para ver recombinación entre estos dos tiene que haber caído este evento de separación, no acá, sino justo acá. ¿Sí? ¿En qué parte del cromosoma cae este evento de recombinación? Es aleatorio. Puede ser en cualquier lado, no tiene que ser en el medio. Ahora, como es aleatorio, ¿cuándo es más probable que haya un evento de recombinación que separe los dos alelos, los dos genes? ¿Cuando los genes están cerca o cuando están lejos? Cuando están cerca o lejos. Separados. Cuando están más separados, o sea, en principio, si vos tenés dos genes que están muy juntos, la probabilidad de que justo ese evento de separación caiga entre los dos es mucho más chica. Puede pasar. Si vos tenés dos genes que están en la punta de cada cromosoma y cada vez que hay recombinación sabés que se va a separar, esos casi siempre se van a separar. Entonces es casi como que estuvieran en cromosomas separados, ¿sí? Para el caso. Si yo tengo un par de genes que están muy cerquita, eso quiere decir que es muy probable que la probabilidad de que haya habido un evento de recombinación es muy pequeña y por lo tanto estas combinaciones recombinantes son mucho más raras
y van a estar en más baja proporción. Cuanto más lejos están los genes entre sí, más frecuente se hace hasta que llegamos a un punto en que esto alcanza las proporciones de independencia, es decir, 1, 1, 1. Por lo tanto, yo puedo usar esto, sabiendo que los genes están ligados, para medir dos genes cuán cerca o lejos están. Y eso quiere decir que si yo empiezo a hacerlo con un montón de genes y los tomados de a pares, yo puedo empezar a ubicar a los genes a lo largo de los cromosomas. Y eso es algo que se llama el mapeo cromosómico. Mucho antes de que pudiéramos secuenciar el ADN, los cromosomas y reconocer los genes que están ahí, ya se podía saber en qué parte de los cromosomas estaban los genes, porque haciendo experimentos de cruzamiento con genes ligados se podía ir sabiendo, calculando cómo estaban. Esto es porque, váyanse, la frecuencia con la que aparecen recombinantes es inversamente proporcional a la distancia del cromosoma en dos genes. Y esto se puede incluso hacer matemáticamente, es decir, yo puedo tomar los números de mi cruza y calcular las frecuencias, ¿sí? Yo tengo el tipo parental, es decir, el tipo no recombinante, los puedo sumar y tengo 1909 de las 2300 moscas. Sé que el número de descendientes del tipo recombinante es de 391, que sumados con las 1909 a las 2300. Entonces yo puedo calcular la frecuencia de recombinación como 391 dividido 2300 por 100, que es el 17%. Es decir, una recombinación del 17%. Si yo tuviera una proporción 1, 1, 1, 1, ¿cuál sería la frecuencia de recombinación? Fíjense, acá, ¿cómo se calcula? Sumo la cantidad de recombinantes, la divido por el total de moscas. Si la proporción fuera 1, 1, 1, la tasa de recombinantes sería 1 más 1 dividido 4, ¿no? En proporciones 2 de cada 4, o sea que el 50%. Es decir, cuando la recombinación es tan frecuente como que es igual a si fueran alelos independientes, esta tasa no da 100%, sino que da 50%. ¿Esos procesos de cruzamiento se dan solo en un punto? Se dan, ¿Pueden haber simultáneos? a veces hay dobles, pero igual la proporción es la misma, porque el doble lo que te hace es te vuelve a colocarlos de vuelta en su lugar, los que deberían estar recombinantes. O sea, recuperas el tipo parental. Pero no es como que parten tres. No, nunca se parte, porque lo que hace siempre se hace un intercambio, un swap, se intercambia. Como que se trenzan No, no llegan a trenzarse. En general, cuando es un doble reconocimiento, se ve que él está enganchado en dos puntos. Y entonces uno puede, por un lado, uno dice entonces, bueno, la tasa de recombinación es proporcional a la distancia de los genes del cromosoma. Pero además, yo puedo saber el orden en que están los genes porque comparo esa tasa de recombinación entre distintos pares de genes. Supongamos, por ejemplo, que tengo tres genes, A, B y C. Y calculé que la tasa de recombinación entre A y B es del 5%. Y que entre B y C es del 3%. ¿Sí? Esto lo hice con experimentos. Entonces, hay dos opciones. Una opción, este es un cromosoma, yo tengo que el gen A esté acá, esté a 5 unidades de mapa, este 5% de B, y esté a 3 unidades de mapa de C. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, si ahora comparo la tasa de recombinación entre A y C, ¿cuánto me debería dar? 8%. Ahora, ¿es esta la única opción? ¿Cuál es la otra opción? ¿3 qué? ¿Dónde podría estar C? Entre A y B. Es decir, que hay una segunda alternativa
en el cual C no está acá, sino que está acá. Y esta segunda alternativa me dice que si yo comparo A y C, ¿qué porcentaje de recombinación debería tener? 2%. Claro. Eso quiere decir que yo podría, de hecho ya ni siquiera tengo que hacer el experimento de vuelta, porque si ya calculé estas dos, ya tengo los datos, yo podría saber entonces en qué orden están, porque cuando vea la tasa de recombinación entre A y C, si me dice que es del 8%, estamos en este caso. Si me dice que es del 2%, estamos en este caso. Yo puedo tomar más genes y entonces ir acomodando tiqui, 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 todos los genes a lo largo de un cromosoma. ¿Sí? Esto es un trabajo, por supuesto, bastante tedioso, porque hay que encontrar variantes fenotípicas que segreguen mendelianamente, que estén ligadas, que estén en el mismo cromosoma, pero se trabajó mucho con las moscas y eso hizo que antes de poder secuenciar cromosomas ya existía un mapa bastante completo de dónde estaban los genes de la mosca de la fruta, gracias a esta técnica. Y gracias a que había un mapa muy completo, cuando se empezó a secuenciar, se pudo empezar a armar ese mapa de las secuencias usando como andamio o scaffold ese mapa genético que estaba hecho de antemano. El mapa del genoma humano inicialmente también empezó así. Se iban secuenciando pedacitos, los pedacitos que se podían secuenciar, y se iban asociando a genes conocidos cuya posición se conocía porque se había hecho un mapeo similar en seres humanos. No usando cruzamientos controlados, sino reconstruyendo a partir de historias familiares. Bien, voy a hablar de otro motivo por el cual las leyes de Mendel muchas veces no parecían cumplirse, y es algo que se llama pleiotropía. La pleiotropía es algo que si ustedes piensan en cómo funcionan las genes, es obvio que iba a existir. Lo que pasa es que en el momento en que Morgan y su equipo y la gente que trabajaba en genética en la primera mitad del siglo XX lo estaba haciendo, no sabía cómo funcionaban los genes y todavía se pensaba esta idea de que un rasgo fenotípico estaba asociado a un único gen. Porque lo que se veía era un fenómeno que se llamó pleiotropía. La pleiotropía era un fenómeno por el cual veían que cambios en un único gen afectaban múltiples caracteres. Esto resulta de algo que hoy por hoy sabemos muy bien y que casi que no queda otra posibilidad, y es que todos los rasgos, lo que se mide, el fenotipo, los caracteres morfológicos o fisiológicos, son un resultado de un montón de procesos complejos de desarrollo o de metabolismo. Es decir, que tener un color o un tono de piel determinado o un color de cabello determinado o de ojos dependen de la acumulación de pigmentos que se fabrican a través de una serie de reacciones químicas, cada una de las cuales está catalizado por una enzima en particular, ¿sí? Y cada una de esas enzimas es un gen. Por lo tanto, hacen falta un montón de genes para fabricar cualquier rasgo que vemos. Pero también es cierto que hay un montón de genes y de enzimas que participan en distintas vías metabólicas. Es decir, habrán notado que es muy común que el color de pelo esté asociado al color de ojos. Y también hasta cierto punto en la tonalidad de la piel, ¿sí? Es decir, que son los mismos pigmentos, las mismas enzimas que están yendo a lo que uno llamaría rasgos distintos. No es de sorprenderse entonces que las mismas variantes hagan que un montón de rasgos distintos covaríen conjuntamente. Entonces que las mismas enzimas que están encargadas de fabricar ese pigmento, por supuesto, van a tener un rol en que tanto el color de los ojos como del cabello como de la piel sea más oscuro o más claro.
Esto es porque justamente cada uno de esos rasgos tiene un gran número de enzimas, de factores de transcripción y otras proteínas que están vinculadas, cada una de las cuales son genes y además hay muchas que son comunes. Por lo tanto, cuando varía uno de esos genes y varía por lo tanto una de esas proteínas, eso va a causar un cambio en todos los rasgos que están asociados. Y eso quiere decir que una variante de esa proteína puede alterar múltiples rasgos. Y esto es lo que en genética se lo llamó pleiotropismo. El pleiotropismo al principio era como una excepción a la regla, más que nada porque cuando un gen era pleiotrópico y no cumplía con los principios de Mendel, generalmente no se lo estudiaba. Decían, este rasgo no sirve. O no se lo identificaba como un gen asociable. Fíjense que Mendel partía justamente de aquellos rasgos con genes que podía identificar como separados y cumpliendo sus leyes. A medida que empiezan a estudiar el resto de los rasgos, ven que la gran mayoría no se pueden explicar fácilmente con los principios de Mendel. Y eso es porque la mayoría de los rasgos están inherentemente generados por genes que son pleiotrópicos. De hecho, todos los genes son pleiotrópicos. Pero bueno, en genética clásica la capacidad de un gen de afectar múltiples rasgos se denomina pleiotropía. Hoy por hoy la pleiotropía es tan común que es muy difícil que se la estudie como algo, como excepción particular. Otro fenómeno también asociado, que altera un poco las proporciones mendelianas tradicionales, es lo que se llama la epistasis y su contracara, que es la hipostasis. Esto, lo que se observaba era que a veces la presencia de un alelo u otro condicionaba la expresión de otro gen. O sea que lo que se expresaba de un gen condiciona si otro gen se expresa o no. Es decir, que había como un gen cuya, dependiendo de cómo se expresaba, qué alelos tenía, modificaba la expresión de otro gen. El gen que modificaba a otro gen se lo llamaba gen epistático, y el fenómeno, la observación de que la expresión de un gen determinado modificaba al otro, se hablaba de epistasis, que es el término más común que van a encontrar. Pero desde el punto de vista del gen que es modificado, ese gen se dice que es hipostático respecto del otro. Epi y hipo son palabras griegas, prefijos griegos, que implican por encima y por debajo, ¿sí? Y hace alusión a una jerarquía de funcionamiento. En general, la epistasis o la hipostasis tiene que ver con dos genes que están funcionalmente relacionados en una cadena de procesos, ¿sí? Donde el gen que es epistático de alguna manera está antes, funcionando antes en ese proceso o por encima en la jerarquía de funcionamiento. Entonces, si el primer gen no funciona, el que sigue no tiene nada que hacer. Es como, imagínense que si yo tengo dos roles en una línea de ensamble de una producción fabril, ¿sí? Yo tengo una parte que tiene el rol de armar las tabletas de chocolate y otra parte que tiene la función de envolverlas. Si yo tengo una falla que hace que no salgan armadas las tabletas de chocolate, la parte que tiene que envolverlas no tiene nada que hacer. Entonces, si algo pasa, si hay una variante donde uno envuelve en papel blanco y otro en papel negro, ¿sí? Esa variante nunca se expresa porque nunca llegan barras de chocolate para envolver, ¿sí? Entonces, el gen que hace las barras de chocolate es epistático respecto al gen que envuelve el chocolate, porque es necesario que funcione. O sea, ciertas variantes, en este caso que funcionan, permiten que se envuelva el papel con papel negro o blanco. Mientras que el gen que está envolviendo, que tiene la función de envolver y que tiene variantes o negro o blanco, es hipostático porque depende de que funcione el otro gen. Un ejemplo un poco más biológico es la relación entre un gen que determina si el cabello es castaño o negro y otro gen que causa el albinismo.
¿Sí? ¿Saben lo que es el albinismo? Es la ausencia total del pigmento melanina, que es el pigmento oscuro que hace que nuestro cabello sea más o menos oscuro, y que por lo tanto forma personas que no tienen ningún tipo de pigmento. Tienen el cabello completamente blanco y la piel también completamente blanca. Bien, ¿qué nos da el color de pelo? ¿Cómo se llama el pigmento que nos da el color de pelo? Y de ojos y de piel para el caso, ¿no? Melanina, muy bien. Son pigmentos naturales. La melanina, pese a lo que su nombre y la ley general indica, no es una proteína. ¿Sí? La melanina es una molécula orgánica que no es de naturaleza proteica, absorbe la luz en una multitud de longitudes de onda, con lo cual refleja muy poca luz y por lo tanto los elementos que tienen melanina tienden a verse oscuros. La melanina se hace a partir de precursores en una serie bastante compleja de reacciones químicas. ¿Sí? Esto es el esquema de la biosíntesis de la melanina. Empieza con la tirosina. La tirosina, ¿qué es la tirosina? ¿Qué tipo de molécula es? ¿Alguien sabe? Es un aminoácido. Acá lo ven, grupo amino, grupo ácido, y acá está, en este caso, el grupo residual de la tirosina. La tirosina se convierte en un compuesto que se llama dopa, que es una abreviatura por el nombre completo, a través de la acción de una enzima, que sí es una proteína, que se llama tirosinasa. Esta tirosinasa luego lo que va a hacer es transformar este dopa nuevamente en otra molécula que se llama dopaquinona. La dopaquinona, a su vez, es transformada por otra enzima en otra molécula que se llama leucodopacromo, que es un precursor que luego se transforma en lo que se llama el dopacromo. Y acá pueden pasar dos cosas, mediadas por la cantidad de una enzima que se llama dopacroma tautomerasa. Puede ir por este camino y transformarse en indole 5,6-quinona o directamente en esto que se llama DH y CEAC, que es el precursor directo de la eumelanina. O puede transformarse en este otro compuesto, mediado por esta otra enzima, que a su vez después puede transformarse en eumelanina. Es decir, como ven, hay una serie de caminos que llevan de la tirosina hasta finalmente tener esta melanina que se va a agrupar en agregados que se depositan en las células y que van a darle el color oscuro al lugar donde sea que estén esas células. Entonces, tenemos la eumelanina, que es un compuesto donde en mayor proporción está este compuesto de DHICA. ¿Sí? Y esta es la eumelanina es de un color marrón oscuro. También puede ser negra si incorpora mayor cantidad de DHI, es decir, dependiendo de la fracción por donde haya pasado el camino que forma la melanina, tenemos un color más oscuro o más claro. ¿Sí? Es decir, que dependiendo de cómo funciona esta enzima, de las distintas variantes, vamos a tener una melanina más negra o una melanina más marrón. Es decir, que variantes alélicas, esto es una única enzima, un único gen, variantes de este gen que generan proteínas levemente distintas, pueden hacer que generemos más eumelanina negra o eumelanina de color castaño. Y eso hace que uno tenga el pelo más castaño o más oscuro. ¿Hasta ahí estamos? O sea que acá ya hay un gen que determina el color del cabello, castaño o negro, en este caso, en estas variantes.
Ahora bien, independientemente de cuál de estas dos melaninas hagas, sí o sí necesitamos tener de este DOPA. Y este DOPA depende de que funcione esta enzima que se llama tirosinasa. Si la tirosinosa no está o no funciona, no hay DOPA, no hay dopaquinona y no hay con qué hacer eumelanina. Es decir que tenemos en esta vía metabólica un lugar donde primero necesitamos generar este precursor intermedio, la DOPA y la dopaquinona, y después determinar si el cabello va a ser oscuro o castaño dependiendo de la variante de esta otra enzima, de este otro gen. Entonces, si tenemos que el pelo castaño negro depende del tipo de eumelanina que se deposita en el pelo, y esto resulta la regulación de la actividad de la dopacromotautomerasa, entonces, y por otro lado sabemos que para poder hacer cualquiera de las dos variantes necesitamos tener primero DOPA y dopaquinona, que depende de la tirosinasa. Eso quiere decir que si yo tengo una tirosinasa defectiva, pasan dos cosas. La primera es que si no funciona la tirosinasa, ¿qué sucede? No hay color. No se fabrica dopaquinona, nunca llegamos acá porque esta enzima no tiene nada con qué trabajar. Por lo tanto, ¿cuál es el color del cabello en un individuo que es doble homocigota para la tirosina que no funciona bien? Blanco, es albino. Y en ese caso, la variante, lo que sea que haya las variantes alélicas de esta otra enzima, de la dopacromotautomerasa, ¿importan? No, porque no se expresan. Porque la expresión de este rasgo asociado a la variante de esta enzima está dependiendo de la tirosinasa. Por lo tanto, el gen que codifica la tirosinasa, ¿cómo es respecto al gen que codifica la dopacromotautomerasa? Es epistático. Y entonces, el gen de la dopacromotautomerasa, ¿cómo es respecto a la tirosinasa? Hipostático. ¿Sí? Si hay un epi, hay un hipo. ¿Sí? La idea es que si yo tengo distintos genes que están ubicados en la misma cadena de un proceso, todo lo que suceda en la parte, digamos, posterior del proceso depende de cómo funciona la parte anterior. Entonces yo puedo, si yo observo las relaciones de cuáles genes se comportan de modo epistático respecto a otros o hipostático respecto a otros, yo después puedo usar eso para ordenar qué genes van primero en una vía metabólica. Y esto fue uno de los mecanismos que se utilizó sobre todo en bacterias, en genética de bacterias, utilizando variantes de bacterias, variantes alérgicas que también las tienen, para poder empezar a descubrir cómo eran las vías metabólicas, y cómo era el orden de las reacciones de una vía metabólica. Muchas veces las vías metabólicas uno sabe que uno le pone algo a la bacteria y produce otra cosa. Por ejemplo, yo le pongo azúcar y me produce etanol, una bacteria o una levadura. Pero eso no te dice qué cosas, qué procesos químicos. Todas esas reacciones químicas que vimos y que voy a tomar en el parcial sobre glucólisis, sobre el ciclo de Krebs, se determinaron de esa manera, viendo en mutantes que no funcionaban y que eran epistáticos o hipostáticos respecto a otros mutantes, tratando de determinar, bueno, cuáles eran los que necesariamente al ser epistáticos indicaba que ese gen estaba más al principio de esa vía metabólica. ¿La tirosinasa tiene alguna incidencia en la formación de catecolaminas? Probablemente, porque estos están todos, bueno, eso es otra cuestión ahí, tenemos epistasis y pleiotropía, porque el DOPA es un compuesto súper importante,
ya que no solo es un precursor de la melanina, sino que aparte es un precursor de varios neurotransmisores, como la dopamina, sin ir más lejos. Y eso hace que muchas veces haya alelos que generan, que son pleiotrópicos, porque no solamente, por ejemplo, generan albinismo, sino que además generan trastornos neurológicos, ¿sí? De hecho, habrán oído que es muy común que las personas albinas o los animales albinos además tengan trastornos, a veces en el oído, y también tengan trastornos, a veces o de pigmentación o trastornos neurológicos. Y eso tiene que ver con que hay algunos componentes, algunas moléculas, que son como nodos comunes a un montón de cosas distintas. Y de hecho, por ejemplo, hay una hipótesis que propone que, o sea, hay una vía metabólica que muestra que la dopamina es un neurotransmisor que es muy importante para modular el estrés, ¿sí? Es importante para poder controlar las situaciones de estrés. Estrés de todo tipo, no solamente estrés de algo digamos, que te estresa, que te asusta, que te pone, sino también bajo tensión, sino estrés metabólico, falta de alimento. Y se ha observado que es muy común que animales, linajes animales que se van a vivir a las cuevas donde no hay luz, se vuelvan albinos, pierdan el color, ¿sí? Es muy común, está asociado a que la fauna de las cuevas sea blanca, sin colora. Y hay una hipótesis que propone que, por un lado, bueno, obviamente, qué color tengas en un lugar donde no hay luz, no tiene ningún tipo de valor selectivo. Es decir, que ser de un color o no ser de un color, da igual. Sin embargo, se observa que repetidamente, independientemente, cuando los linajes animales se meten a las cavernas y dejan de estar en contacto con la luz, pierden el color. Entonces uno pensaría, bueno, si el color da igual, está bien, sí, perder el color no tiene ningún costo, pero tampoco hay ninguna ventaja. Entonces, ¿por qué igual? Es como que siempre pierden el color. Una de las hipótesis dice que los organismos que se encuentran en una situación como la de una caverna, en ausencia de luz, con muy poco alimento, con una necesidad distinta de lidiar con el ambiente, se benefician de controlar el estrés utilizando mayores cantidades de dopamina. Y dado que hay escasez de todo en las cuevas, es bastante buena idea no hacer pigmento que igual no necesitas y utilizar esa dopamina, ese dopa, en vez de usarlo para hacer melanina que no necesitas, utilizarlo para hacer neurotransmisores que sí necesitas. Entonces es muy común encontrar que convergentemente organismos totalmente separados, o sea, que no tienen nada que ver, no están relacionados entre sí, han convergido en generar o dejar prevalecer tirosinasas disfuncionales. Y eso es tirosinasas disfuncionales, las que cortan de acá. Entonces, cuando se corta acá, este dopa queda disponible para otras funciones. Y una última cosa que es importante para decir sobre la herencia es esta cuestión de la herencia del entorno, que es algo no menor. Es muy común, sobre todo desde que se elucidó, digamos, desde que se descubren las leyes de Mendel, desde que se descubre la estructura del ADN, se empieza a ver cómo funciona esto de la herencia, es muy común que empiece a pensarse como que todo lo que tiene un organismo está determinado en sus genes. ¿Sí? Lo que se llama el determinismo genético. Pero lo cierto, que se supo siempre, y se sigue sabiendo, y cada uno ahora se entiende cada vez mejor, es que la expresión de los genes está fuertemente determinada por el contexto en que esos genes están expresando. ¿Qué es el contexto? ¿Qué es el entorno? Bueno, hay muchos tipos de entornos que uno puede pensar. Está el entorno genético, es decir que si un gen se expresa o no, depende de qué otros genes se están expresando. ¿Por qué?
Y porque para que un gen se encienda o se apague, su expresión, su transcripción y luego su traducción, tiene que haber otros genes. Por empezar, todos los genes que codifican las enzimas que permiten la transcripción. Y todos los genes que codifican el sistema que dice qué genes se encienden y qué no. Todo eso forma parte del entorno genético, el entorno de expresión determinado de un gen en particular, ¿sí? Además está el entorno celular, qué moléculas hay presentes en la célula. Para que un gen se exprese, obviamente tiene que estar, por empezar, los materiales necesarios para fabricar ARN mensajero. Si no hay con qué hacer ARN mensajero, no hay ATP, obviamente no va a haber expresión de ese gen, ni de ningún otro. Pero además muchos genes necesitan que haya proteínas particulares en el lugar correcto, en el momento correcto, para encender la transcripción de ese gen. Y eso depende de que haya las moléculas necesarias, micro y macromoléculas, en el entorno. También qué moléculas y condiciones hay presentes en el organismo, que van a determinar a su vez qué moléculas están presentes en la célula. Y a su vez un entorno externo que va a estar determinando qué condiciones están presentes rodeando el organismo. Y todo esto se alimenta entre los niveles. ¿Por qué? Y porque si no hay comida afuera, este organismo está bajo de energía y entonces este entorno celular tiene ciertas moléculas asociadas a esa situación y va a determinar qué genes se encienden y qué genes se apagan. Entonces, si bien el contenido de información de los genes puede estar escrito en los genes y no modificarse directamente con el ambiente, que esos genes funcionan o no, que esa información se lea o no se lea y se exprese, va a depender en última instancia de qué es lo que hay rodeando a esos genes. Los genes nunca actúan por separado o independiente de todo. Siempre lo hacen en un contexto. En el caso de cómo condiciona el entorno a la expresión génica, en esos casos donde no hay disponibilidad de alimento, por ejemplo, y se prioriza una vía frente a otra, ¿en qué margen de tiempo se da eso? Y las respuestas dependen de cómo es el mecanismo de respuesta. O sea, muchas respuestas al entorno son respuestas a nivel de proteínas que están o no están, y que se degradan o no se degradan, ¿sí? Y esas respuestas son inmediatas, pueden ser muy rápidas. Cuando la respuesta depende de empezar a fabricar una proteína nueva, ahí por ahí tardan un ratito más, ¿sí? Porque si bien habrán visto que el proceso de transcripción es rápido, en su conjunto, hasta que, si vos necesitas fabricar una proteína nueva, eso implica encender un gen en particular, transcribir, traducir y hacerlo suficiente cantidad de tiempo para que se acumule la proteína nueva que genera la respuesta. Por lo tanto, las respuestas inmediatas suelen estar mediadas por mecanismos no transcripcionales, mientras que las respuestas con un poquito más de tiempo son mecanismos transcripcionales. Por ejemplo, nuestra respuesta a la necesidad, al ejercicio muscular, hay una respuesta inmediata que tiene que ver con modificar, digamos, liberar energía, modificar reservas de energía, hacer andar o no ciertas enzimas, y eso permite, digamos, generar recursos para activar los músculos inmediatamente. Pero si nosotros tenemos una actividad prolongada, eventualmente se empiezan a encender genes que empiezan a prepararse para sostener esa respuesta a lo largo del tiempo. Entonces, los genes que van a encender un metabolismo anabólico, que van a construir más masa muscular, no van a responder inmediatamente. Por lo tanto, uno no gana masa muscular por hacer media hora de ejercicio. Uno gana masa muscular por hacer media hora de ejercicio todos los días. Es como este animal que, no sé cómo se llama, pero resulta que no es que nace con la habilidad de ser inmune al veneno de serpiente, sino que desde pequeño se le va dando pequeñas dosis hasta que aprende, por así decirlo, su sistema a ser, tipo, sería lo mismo. Sí, a ver, justo en ese ejemplo que actúa el sistema inmune es un sistema que es mayormente basado, bueno, está basado también en expresión génica, pero está basado en la selección de proteínas. Pero sí es cierto que hay un montón, por ejemplo, la tolerancia a la ingesta de alcohol. Todos sabemos que independientemente de nuestro background genético, en general
las primeras veces que uno probó un trago de algo, el resultado fue mucho más fuerte que después de un tiempo de repetir esa misma ingesta. Entonces, después de un tiempo de práctica, uno es mucho más tolerante a cantidades de alcohol relativamente elevadas. No tarde o temprano uno se la da en la pera, pero no es lo mismo la primera vez que tomó o cuando toma después de mucho tiempo que cuando uno viene regularmente consumiendo una cantidad fija de alcohol. Y eso es porque la ingesta de alcohol dispara la acción de enzimas que lo que van a hacer es degradar ese alcohol, ¿sí? Y a medida que empieza a repetirse ese estímulo, empiezan a reacomodarse las vías genéticas que hacen que esa enzima esté cada vez en mayor abundancia. Al principio, por supuesto, si bien hay un incentivo para fabricar la enzima, hay que fabricarla de cero. En cambio, después de repetidas exposiciones al alcohol, en general, tanto la cantidad de enzima ya presente como la rapidez con que se enciende y se activa más, aumenta. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo donde hay lo que se llama una adaptación o una adecuación o aclimatación a las condiciones. El cuerpo y el organismo de a poco va acomodando su metabolismo para algo que evidentemente va a repetirse. ¿Sí? Lo mismo pasa con hacer deporte o con cualquier actividad repetida que genera que uno se va volviendo como que se va entrenando al cuerpo porque va a recibir siempre el mismo estímulo y entrena esa respuesta. Lo cierto es que la expresión génica responde activamente a las condiciones del entorno. Cuando cambia el entorno, cambian los patrones de expresión génica. Y eso ocurre tanto cotidianamente en la vida adulta como durante el desarrollo. Y eso quiere decir que el rango fenotípico, es decir, las variantes de fenotipo, es decir, las variantes de rasgos observables que puede generar un único genotipo, es decir, con la misma información genética, yo puedo generar múltiples fenotipos. ¿Sí? Es decir, una persona, dada su conformación, o sea, la conformación genética de una persona no cambia, y sin embargo sabemos que los animales y las personas, dependiendo de cuán buena es su nutrición en la infancia y la adolescencia, alcanzan tallas distintas. ¿Sí? Alguien que se alimenta bien va a ser más alto con la misma genética que alguien que se alimenta pobremente. ¿Sí? Eso es un ejemplo de reacción del fenotipo a las condiciones ambientales. El genotipo es el mismo. Y hay algo que se llama norma de reacción, que es todo el rango de fenotipos posibles dado un mismo genotipo. Por ejemplo, en insectos holometábolos, que son los insectos que tienen larva, pupa y adulto, eso ocurre en una serie de mudas, en las que mudas larvales, una muda que muda la pupa, y en la pupa está la metamorfosis que se transforma en el adulto. En los holometábolos, una vez que el adulto no muda más, y recuerden que en los insectos, el exoesqueleto, esa cáscara que tienen de quitina en los insectos, no crece. Por lo tanto, el tamaño de un insecto holometábolo adulto es fijo, no cambia. Las abejas, los abejorros, los escarabajos, las mariposas, las moscas que ustedes ven son adultos y esos adultos no van a cambiar de tamaño, nunca. Por lo tanto, cuando vean, las abejas son todas iguales, salvo si es una reina o un zángano. Los abejorros, si alguna vez se fijaron, hay abejorros chiquitos y abejorros grandes. Esos abejorros llegaron a la edad adulta con ese tamaño y no van a cambiar. No es que el abejorro chiquitito que ven va a crecer y se va a transformar en el abejorro grande. ¿Sí? ¿Qué es lo que determina el tamaño de ese adulto? Cuán bien comió como larva, es decir, el peso que alcanzó al final de su etapa larval. También es cierto para los escarabajos. Y eso va a tener que ver con la nutrición y no tanto con el genoma. Yo tengo
dos escarabajos genéticamente iguales o dos abejas genéticamente iguales, pero una se nutrió mejor que la otra, bueno, el que se nutrió mejor va a tener una larva más grande y va a ser un adulto más grande, ¿sí? Hay un límite a cuán grande puede ser como adulto y un límite a cuán chico puede ser como adulto para cada genotipo. Va a haber unos genotipos que generan animales potencialmente más grandes, ¿sí? Pero dado un único genotipo, es decir, dado una constitución genética particular, hay un rango posible en ese fenotipo, en este caso el tamaño. Ese rango se conoce como norma de reacción. Es el rango de reactividad que tiene al ambiente ese fenotipo. Ese rango puede ser continuo, por ejemplo, puede haber un continuo donde hay un tamaño mínimo, un tamaño máximo y todas las variantes intermedias, o puede ser discontinuo. Cuando es discontinuo, se habla de polifenismo. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo de los escarabajos. Los escarabajos estercoleros, y en general casi todos los insectos no metábolos, de vuelta. Cuanto mejor copio la larva, más grande es el adulto. Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, una serie de escarabajos. Estos son más chicos, estos son más grandes. Los de la columna de la izquierda son hembras, los de la columna de la derecha son machos. Y en este caso, lo que se ve es que el tamaño, asumimos que todos tienen más o menos el mismo genotipo, el tamaño es un rasgo que responde plásticamente, es decir, que es moldeable, variable, al entorno que en este caso es la nutrición, ¿sí? La nutrición, cuánto lográs comer, es una variable ambiental, ¿sí? No es una variable intrínseca. Sin embargo, en estos mismos escarabajos, en muchas especies se observa que hay ciertos rasgos que forman umbrales. Por ejemplo, vieron que todas las hembras varían de tamaño, pero ninguna tiene cuernos. Mientras que los machos, cuando son muy pequeños no tienen cuernos y cuando son grandes tienen cuernos, ¿sí? Y el tamaño de los cuernos en estos escarabajos no es lineal con el tamaño del cuerpo, sino que funciona de modo tal de que los machos pequeños tienen unos cuernitos muy pequeños y los grandes tienen unos cuernos muy grandes. Y los intermedios no tienen cuernos intermedios. En general, o tienen cuernos pequeños, o no cuernos como los pequeños, o tienen cuernos grandes como los otros. ¿Eh? Cuando tienen los escarabajos grandes, sí, son bastante notables. Si yo agarro y mido escarabajos de todos los tamaños, todos machos, y mido sus cuernos, lo que se observa es que si fuera lineal, si yo tuviera cuernos lineales, yo tengo, vamos a ver, dos ejes, y pongo acá el tamaño del cuerpo, ¿sí? Acá son más chiquitos, acá son más grandes, y acá pongo el tamaño de los cuernos. Si los cuernos crecieran a la par del cuerpo, uno esperaría que cuerpo chico, cuernos chicos. Cuerpo grande, cuernos grandes, y los intermedios irían más o menos de modo lineal, ¿sí? O sea que si yo empiezo a medir en un montón de escarabajos de distintos tamaños, voy viendo que se van acomodando, no tan prolijamente, pero se van acomodando en una nube que va alrededor de una línea recta, ¿sí? Acá se dice que la relación entre el tamaño del cuerpo y los cuernos es lineal o isométrica, ¿sí? Que lo que cambia uno cambia el otro. Sin embargo, cuando yo hago esto con estos escarabajos, lo que observo es esta forma, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que para los más chiquitos se mantienen prácticamente sin cuernos y de repente hay un salto muy grande y en muy poco espacio entre tamaños, en muy poca diferencia de tamaño, los cuernos pasan de no tener cuernos a tener unos cuernos enormes, ¿sí? Es decir, que cuando yo miro, básicamente lo que voy a ver es que tengo escarabajos con cuernos y escarabajos sin cuernos. Es decir, que mi rango de reacción, mi norma de reacción, que podía haber sido continua, se discretizó en dos variantes, con y sin. Y esto se llama polifenismo.
El polifenismo es cuando esta norma de reacción, estas distintas variantes, se dividen en cosas discretas, con cuernos y sin cuernos. Otro ejemplo importante de polifenismo, a ver si a alguien se le ocurre alguno, lo mencionamos hace 5 minutos. En insectos sociales. La reina abeja. La diferencia entre la reina abeja y las obreras, o entre una reina hormiga y sus obreras, no es una diferencia genética. Genéticamente son similares. La diferencia es el tipo de alimentación que reciben y un sistema genético tal que ante cierto tipo de alimentación se genera una reina más grande, con más capacidades y más potencial, y ante otra nutrición más pobre se generan las obreras. Y voy a cerrar con algo que es algo que se llama herencia epigenética. ¿Alguien sabe qué es la herencia epigenética? Son variaciones que ocurren en la vida y que se heredan. Es la idea. La herencia epigenética era básicamente el modelo de herencia que planteaban históricamente los epigenetistas, que decían que todas aquellas cosas que un individuo había experimentado en la vida podían transformarse en información que pasaba a su descendencia, ¿no? En el mecanismo este de epigenética, donde se iba como coagulando un embrión, tomando los humores hipocráticos con los contenidos de las experiencias de los padres, y eso pasaba a sus hijos, y por lo tanto implicaba la herencia de caracteres adquiridos. Lamarck también proponía ese mecanismo como el mecanismo principal de variabilidad dentro de los niveles de organización de los organismos, que era este uso y desuso de las partes, que llamaba, que implicaba que había una herencia de caracteres adquiridos. El modelo epigenético y la herencia de caracteres adquiridos es fuertemente discutidos y había sido totalmente desacreditado a principios del siglo XX, ¿sí? Todos los grandes genetistas, los padres de la genética, trabajaban con un modelo puramente de herencia genética. Y esa herencia genética, que estaba almacenada en los cromosomas, no había un mecanismo que explicara o que diera la posibilidad, y tampoco había evidencia que mostrara que lo que le había pasado a las moscas influenciara la herencia de esos rasgos que estudiaban. Ahora, eso pasaba por dos motivos. Primero, porque nadie podía, en ese momento, el mecanismo era determinista a nivel de los genes, esos genes que están en los cromosomas, y por lo tanto no se veía un mecanismo por el cual los eventos que le pasaban a los organismos a lo largo de su vida pudieran de alguna manera incorporarse a esa información genética. Sobre todo una vez que se descubrió la estructura del ADN y se vio que era la estructura de bases, y no había un mecanismo racional que dijeran, bueno, no, hay una manera de cambiar esas bases de acuerdo a qué pasa con el ambiente. O sea, los modelos evolutivos y moleculares prácticamente decían, no es posible reescribir el ADN a partir de lo que le sucede al organismo, y por lo tanto no hay manera de que la historia de lo que le sucede al organismo se herede. Pero también por otro lado, porque sobre todo pensando en la genética temprana, los caracteres que se elegían para estudiar eran caracteres que obedecían estas leyes de la herencia que había planteado Mendel, y por lo tanto los caracteres que no obedecían no se estudiaban de la misma manera. Entonces muchos caracteres heredables potencialmente no se estudiaron y se dejaron pasar. Entonces, la pregunta de la propuesta de la herencia epigenética dice que los organismos son capaces de transmitir rasgos heredados que han adquirido a partir de experiencias adquiridas durante su vida.
y no simplemente como resultado de lo que ellos mismos reciben de información. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Eh? Sí, estamos hablando genéticamente, ¿no? Biológicamente, digamos, nada esotérico, nada de pasajes de almas y vidas pasadas y esas cosas que no entran dentro de los mecanismos reconocidos biológicamente. O sea, si existe, eso está preguntando, si para nosotros existe. Si ustedes tienen alguna disposición tomada al respecto, piensan que se puede, no se puede, porque hoy por hoy se habla mucho de epigenética, y por lo tanto es una palabra que está ahí, y es interesante ver cuál es lo que se piensa hoy. En su momento, cualquier persona con el mínimo de formación en ciencia rápidamente te va a decir que la epigenética es un mito, algo imposible, porque no se puede reescribir el ADN. Y estaría lo cierto en el hecho de que es cierto, el ADN no se reescribe a medida, digamos, un cambio en el entorno, en general no es capaz de reescribir de modo predecible el ADN, porque sí es cierto que el entorno puede causar mutaciones, puede causar errores de copia en el ADN y cambios, eso sí es cierto. Un entorno fuertemente mutagénico, porque hay radiación, porque hay muchos radicales libres en el entorno químico, porque hay radiación ionizante, hay ultravioleta, puede generar mutaciones. Pero esos cambios, esos errores son aleatorios, no son dirigidos a perpetuar esa condición. Es decir, si yo estoy en una situación donde estoy con mucha exposición al ultravioleta, voy a generar más melanina que me protege del ultravioleta en la piel, ¿sí? Pero ese cambio en principio no puede heredarse de alguna manera, porque ese cambio, esas mutaciones que pueda llegar a generar en el ADN el ultravioleta, no están específicamente dirigidas a genes asociados a la producción de melanina. Puede que suceda, puede que no, lo más probable es que no, lo más probable es que me dé cáncer de piel. ¿Sí? Que no solo no va a ser heredable, sino que además va a ser problemático. Entonces, desde ese punto de vista, no hay un mecanismo para poder incorporar la información del ambiente a la información genética en el ADN. Eso es bastante claro. Sin embargo, lo que se descubrió es que sí es posible generar cambios en la expresión de los genes asociados a variables ambientales. Y también es posible que esos cambios se hereden de una generación a la siguiente. Y el principal mecanismo, y una vez que conocemos un mecanismo, entonces es mucho más factible visualizar esta idea de la herencia epigenética, es por modificaciones en lo que se llama el patrón de metilación del ADN. ¿Se acuerdan cuando decíamos que la cromatina, que estaba formada por el ADN enrollado en estas histonas, podía estar más abierto o más condensado? Bueno, uno de los mecanismos que hace a la condensación de la cromatina y a la imposibilidad de leer ese ADN es la metilación. La metilación es un proceso que modifica levemente a los nucleótidos del ADN, metilando, poniendo un grupo metilo adicional, que es una señal que hace que se enrollen las histonas y no se pueda leer fácilmente. Esta metilación es un proceso reversible. Ocurre en ciertas partes del ADN, asociado a ciertos genes que no se tienen que expresar, y lo hacen unas enzimas que se llaman metiltransferasas, transfieren un grupo metilo. Esas metiltransferasas, así como pueden metilar el ADN, lo pueden desmetilar. Es decir, que y eso lo hacen en función a distintos estímulos y mecanismos que responden al ambiente, el ambiente celular, el ambiente organísmico y en última instancia el ambiente externo. Este mecanismo permite, por ejemplo, apagar genes. Por ejemplo, si yo quiero apagar genes que activan un metabolismo que usa mucha energía porque estoy bajo de alimentos, entonces el entorno, esa baja en la cantidad de nutrientes, va a activar un mecanismo que va a llevar eventualmente a que esta enzima metile estos genes que son derrochones, digamos.
Y algo interesante dice, bueno, sí, estamos modificando cómo se expresan los genes en un organismo. Pero lo que se hereda, lo que pasa de generación en generación es el ADN copiado con sus instrucciones y sus bases. No el patrón de metilación. Bueno, cuando el ADN se replica, y ese ADN muchas veces hay partes que están metiladas y partes que no, obviamente, la parte que en cada cadena se va a usar de molde para poner nucleótidos para formar la otra cadena nueva, ¿sí? Esa cadena nueva no tiene metilación, no tiene grupos metilo, está joya, nunca taxi. Sin embargo, hay una enzima que va, y cuando descubre que de un lado está metilado y del lado nuevo no está metilado, va y metila del otro lado. Cuando esa cadena de vuelta se divida para replicarse de nuevo el ADN, de vuelta esa enzima va a copiar ese patrón de metilación. Es decir, que ese patrón de metilación es transmisible de una célula a sus células hijas y por lo tanto es potencialmente transmisible de una generación a la siguiente. Habiendo aprendido que existe un mecanismo para transmitir por fuera de la secuencia de bases del ADN la información, entonces es cuando redescubrimos que esto de la herencia epigenética, la herencia de caracteres adquiridos, no es tan descabellado como sonaba, que hay mecanismos, y cuando hay mecanismos uno hace experimentos y descubre que efectivamente uno puede lograr que condiciones a las que uno somete a una generación pueden determinar los patrones de expresión génica no solo de esa generación, sino de sus hijos o incluso de sus nietos. ¿Cómo? A través de esta herencia de patrones de metilación. Entonces, las modificaciones que silencian genes y son transmitidas a las siguientes generaciones permiten transmitir información sobre condiciones ambientales experimentadas por progenitores a la descendencia sin alterar la secuencia del ADN ni de las proteínas. Y un ejemplo de esto es lo que se llama la impronta parental. La impronta parental es un fenómeno por el cual ustedes saben que en la mayoría de los organismos diploides hace falta una hembra y un macho para juntar sus gametas, un óvulo y un espermatozoide, y que de ahí salga un huevo que va a generar una única célula que va a generar todo un organismo completo, ¿sí? Bien. Da igual de dónde salen, o sea, es como medio genoma y medio genoma que se juntan para hacer el genoma completo. ¿Da igual de dónde vienen los genes, si vienen del padre o de la madre? Si diera igual, asumiendo que da igual, eso quiere decir que en principio uno podría juntar los dos genomas haploides de dos óvulos o dos espermatozoides, unirlos, uno recompone el número completo, el genoma completo, y podría generar descendencia, ¿verdad? Es decir, tomemos un caso concreto que es tomamos un óvulo, porque aparte necesitamos todo lo que está en el óvulo para desarrollar, así que dos espermatozoides muy lejos no llegan, tomamos un óvulo que tiene su propio núcleo. Hagamos el experimento. Tomamos un óvulo de un ratón, ya que estamos hablando de ratones. Tomamos otro óvulo, quitamos solamente el pronúcleo, que tiene la parte que tiene información genética, que equivale al pronúcleo del espermatozoide. Lo metemos adentro del óvulo y dejamos que se fusionen para restaurar. Esa célula que ahora tiene un genoma completo, ¿se desarrolla? ¿Empieza a dividirse, a hacer todo lo que tiene que hacer para empezar a hacer un ratón nuevo? Lo hace, comienza, se empieza a desarrollar, se divide, tiene varias divisiones, se empieza a organizar y en un momento se detiene y no avanza más y eventualmente muere. ¿Qué ocurre en ese momento? Bueno, ese es un momento en que en un desarrollo normal, óvulo y espermatozoide, hay ciertos genes que están específicamente
activos, o digamos, no metilados en el espermatozoide, pero que están metilados en el óvulo. Es decir, que los genes que están en el óvulo y los que están en el espermatozoide tienen patrones de metilación distintos, que permiten diferenciar la contribución materna de la paterna. Y el sistema funciona de modo tal que es necesario que haya llegado un ADN con el patrón paterno para progresar más allá de ese estadio del desarrollo. ¿Y se puede metilar de forma artificial? Una vez que uno aprende cuáles son esos patrones y desarrolla técnicas que te permitan metilar o desmetilar ciertos genes en particular, es posible hacer el experimento que demuestra cuáles son los genes importantes, porque uno puede hacer el mismo experimento, pero esta vez tomar ese núcleo de ese otro óvulo, reprogramarlo, remetilarlo, para que asemeje a los patrones masculinos, y ahí sí funciona. Entonces, eso demuestra, por un lado, que es realmente importante, hay una impronta parental que separa lo que es la contribución materna de la paterna, que en muchos casos es necesaria genes con la impronta adecuada para que todo el conjunto funcione, y además que eso depende única y exclusivamente de los patrones de metilación, y que si uno es capaz de alterar esos patrones de metilación, puede rescatar esa falta de un genoma paterno y generar, digamos, mamíferos, que son mamíferos particularmente así, mamíferos que pueden ser hijos de dos núcleos femeninos, y también se ha hecho el experimento de hacerlo con dos núcleos masculinos, donde además, por supuesto, hace falta además un óvulo que se nuclea, se le quita su propio pronúcleo y se le colocan los otros dos núcleos. El tema de la epigenética es un campo muy amplio. Hoy por hoy, digamos, hay mecanismos, eso no quiere decir que todo se puede heredar, no es cierto que si uno le cortan un brazo, entonces esa información va a pasar a los hijos, como se proponía en otro momento. Pero sí es cierto que está claro que hay un rol muy importante de el entorno y las condiciones en la expresión génica, y por lo tanto como la expresión génica y en qué resulta. O sea, no alcanza con tener los genes correctos, hay que tener el entorno correcto para un resultado determinado. Y por otro lado, esto de que no es cierto de que todo lo que le pasa a una generación o a un individuo queda en esa generación, porque después cada vez que pasa es como borrón y cuenta nueva, ¿sí? Lo que uno sufre en vida lo puede transmitir a la descendencia, ¿sí? Y es un detalle no menor, más allá de la interesante cuestión biológica, a nivel de decisiones personales, lo que uno haya hecho antes de reproducirse puede influenciar a nuestros hijos si los tenemos y a nuestros nietos inclusive si los tienen. ¿Cómo y de qué manera? Bueno, todavía es poco claro. ¿Cómo es eso, profe? Porque lo que uno hace genera cambios en los patrones de metilación, esos cambios pasan a nuestras células germinales y por lo tanto pueden pasar a nuestra descendencia. Entonces, esa descendencia ya hereda esos patrones de metilación y a su vez eso puede cambiar cómo ellos mismos reaccionan, se desarrollan y cómo generan a su vez los patrones de metilación de su propia descendencia. ¿Qué exactamente? Bueno, hay un montón de estudios que plantean ciertas posibilidades. No se sabe mucho concreto. Hoy por hoy nadie te puede decir, bueno, no, porque fumaste de los 15 a los 20 años, entonces tus nietos van a tener cierta consecuencia. No está seguro. Sí está claro que una pobre nutrición y un pobre desarrollo puede generar condiciones distintas directamente en la generación que te sigue y quizás en la que siga. ¿Alguna pregunta más? En el caso de entornos que favorezcan la actividad de alguna vía que predisponga una patología y eso se vaya
la facultad de poder condicionar la metilación, pero para moldarla sin que, porque si no es como un interruptor, que lo apagás o lo prendés, pero Es bastante, los patrones de metilación y digamos, la expresión génica asociada a metilación es mucho más modulable que, por ejemplo, tener un alelo o tener otro alelo de un gen, ¿sí? Es como que son distintos niveles, porque vos podés tener un alelo o no tener, quiere decir que tenés cierto ADN con cierta información o con una información distinta. Podés tener digamos, una copia de cada o solo un par de una o un par de otra. Y eso va a ser, si vos tenés información para una, digamos, tus genes tienen información para una proteína que no anda bien, ya está, no anda bien. Ahora, si vos lo que depende de que esa proteína funcione o no, depende de que esté metilado o no el gen, ahí ya es como más, hay muchos más factores que pueden determinar que ese gen se metile o no se metile. Y aparte puede cambiar de célula en célula. Entonces hay una parte del cuerpo que puede estar metilando y otra parte que no. De hecho, en general es así. Lo típico es que todo lo que tiene que estar, todo lo que hace falta está encendido, o sea, aquello que hace falta está encendido, el resto está apagado, típicamente metilado. Entonces solo se desmetila lo que hace falta. Y la metilación es una capa de regulación de la expresión. Además tienen que estar, ahora lo vamos a ver cuando veamos desarrollo, un montón de otros elementos, otros factores que van a permitir que un gen se exprese. Si no están, no se expresa. Entonces, lo normal a nivel de expresión génica es que hay algunos genes que se expresan todo el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, los genes metabólicos básicos, los genes de las enzimas que actúan en la glucólisis, en el ciclo del ácido cítrico, los genes que tienen el metabolismo básico, en general hacen falta siempre en todas las células, entonces esos están siempre encendidos. Pero después hay un montón de genes que solo hacen falta en condiciones particulares para células particulares y por lo tanto solo se encienden ahí. Y el resto están todos apagados. Si bien es cierto que como es todo muy probabilístico, o sea, todo lo que enciende o apaga genes es una cuestión también de probabilidad, siempre una probabilidad de un gen que debería estar apagado se lea, se transcriba y se traduzca. Siempre hay un nivel muy, muy bajito de transcripción, que se llama transcripción basal, donde casi todos los genes un poquito se transcriben. Pero todos estos mecanismos lo que hacen es hacer que esa transcripción basal nunca esté por encima de un nivel que haga un efecto, salvo que haga falta. Bueno, tomémonos un ratito, nos vemos 12 menos 10 para una breve intro a biología reproductiva, que seguiremos más adelante.